La famosa historia de el Quijote yendo hacia los molinos de viento, no termina en el lanzazo contra el molino de viento, ni importa. Todo esto es la corrida hacia. Es la lanza, es el caballo lanzado hacia algún lugar, no importa cuál es. A medida que el agua fluye hacia el Okavango, un área inmensa de... La República de Perú tiene una superficie de 1.290.000 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente... En las islas tropicales. Ahora en internet, en todas las pantallas, y en esa pantalla... No sé si Valle quiso dejar un legado o quiso descubrir nuevos caminos. Me da la sensación de que todo eso fue y además, pero no un propósito de él. Cada vez que inventaba algo, finalizaba un sueño y él tenía que perseguir otro. Durante la mañana seguramente, Guille, vamos a tener los fenómenos más intensos justamente se esperan de aquí hasta el mediodía. A partir del ¿todavía mediodía, no pasó lo peor? yo creo que sí, seguramente vamos a tener buenas noticias para las próximas horas. Es muy probable, Florencia, que tengamos lluvia fuerte durante la mañana, no tan fuerte como la que tuvimos hasta ahora, pero todavía algunos chaparrones intensos pueden llegar acá en la capital federal y esto puede provocar seguramente anegamientos y también dificultad con la visibilidad de los sectores. Nace en 1880 en Asti, en Italia, y en 1904 está en París. Y en 1911 embarca, después de haber recorrido Grecia, a Turquía, Inglaterra, Francia, Italia, embarca para un lugar absolutamente inhóspito, que estaba empezando a cambiar su fisonomía, como es Buenos Aires. Y yo te diría que de esas aventuras basta pensar en el caso de Federico Valle, para encontrarse siempre con alguien que iba permanentemente a situaciones de riesgo. Es decir, alguien que llegaba a obtener importantes fortunas y al momento siguiente perderlas también. Pero estaba en esto que era la aventura de la creación inicial y animarse a ser el primero en muchas cosas. Buscando... vaya a saber qué, ¿no? Valle era un aventurero, no era un director de cine, era alguien que se subía a los aviones para filmar, cosa que fue el primero. ¿Qué hace Valle filmando? ¿Qué filma? Bueno, filma lo que le piden, que es básicamente la realidad. Y la realidad es una realidad documentable. El cine nace documental, no nace de ficción.
a los cameraman les daba mucha libertad para elegir el tema, y además había una cuestión de improvisación, digamos, salían los temas y había que salir a la calle a filmarlos. Y siempre Valle proponía cosas como estrambóticas, ¿no? Desde algún lugar, por ejemplo, poner la cámara entre la gente. Yo creo que a él le gustaba mucho esto de experimentar, y esto lo aprende con este espíritu de aventura que hay al principio del siglo XX. El mundo estaba ahí para descubrirlo, y él estaba para hacer eso. Desde plantear la idea de llevar la exhibición cinematográfica a las playas a finales de la década del 10, a Mar del Plata, animarse a pensar de que era posible que se pudiese ver cine más allá de la época de las vacaciones del verano para que los marplatenses vieran, o arriesgar a ir a filmar a la Patagonia, una cosa insólita, que era no solamente ir a filmar una película a la Patagonia, sino que al mismo tiempo decide que se filmen 3 películas. Él lo primero que hace es fundar un laboratorio y fundar la Cinematográfica Valle. Y después empieza así con la cuestión de los noticieros, o la cuestión de, el documental de acontecimientos de la realidad cotidiana de Buenos Aires en primer lugar y de la Argentina en segundo lugar. El Film Revista Valle es el noticiero semanal que hace Federico Valle y para el cual trabaja de una manera muy intensiva durante 15, 16 años. Incluso es importante señalar que si bien el Film Revista Valle se presentaba todos los jueves, cuando había acontecimientos que llamaban la atención y no se podía esperar hasta el día jueves, se hacían especiales que eran inmediatamente mostrados a los públicos, y además la gente en los cines esperaba mucho que se pasara el Film Revista Valle para enterarse de todo lo que acontecía. Está por un lado toda la producción de institucionales, por otro lado las actualidades de la Argentina, de los acontecimientos de la Argentina, y dice que su intención era de Latinoamérica. Una manera de financiar era hacer institucionales para empresas, y los noticieros también tenían la parte de publicidad. Algo que parece muy contemporáneo. Y él salió a vender esta idea de que estas empresas vean las posibilidades del cine. Las empresas la compraron. Hoy la competencia es feroz con respecto a la publicidad, pero Valle, tuvo ahí también una capacidad de ingreso impresionante. Esto se hace en paralelo con el Film Revista, ¿no? Como se hace en paralelo las experimentaciones técnicas que hace Valle. Valle va a ser el que plantee la primera película de largometraje de animación, no solamente para la Argentina, sino para el mundo. Lo interesante es que el cine se empieza a transformar en los 20 y en los 30 en un medio masivo, cosa que se cumple 70 años después. Y ese medio masivo que reúne 100, 200 personas en una misma sala, empieza a tener sus repercusiones en esta divulgación de actualidades y de noticias. Vemos ese material como artístico. Yo no sé si había intenciones artísticas, una aproximación al oficio más que al arte. Nosotros le ponemos la categoría de arte. Creo que desde un realizador europeo que tanto le interesaba desde ya los avances técnicos, pero formado también en una perspectiva artística, siempre había una percepción artística de los acontecimientos. Me parece que el cine argentino también tuvo eso al comienzo. Piensen que el cine argentino está muy hecho por inmigrantes europeos. Son sensaciones.
El cine era aventura para él, no era arte. No creo que él haya visto sus productos como un hecho artístico. Era la manera de conocer las cosas que uno normalmente no hubiera conocido. Me parece que está todo en una misma cuestión, ¿no? Que es acercar el cine a la gente, que esa era la idea de Valle, ¿no? Incorporar el cine como método de enseñanza para las escuelas. Sí, yo creo que esto también aparecía asociado a las formas de los documentales institucionales que él había hecho. ¿Por qué digo esto? Porque pensemos que el documental institucional, como él siempre lo señaló, tenía un carácter absolutamente pedagógico, aunque tenía que tener incorporado el entretenimiento. Pero siempre tenía que ver con querer enseñar algo. El cine para Valle no es un espectáculo de estrellas, es una herramienta con la que se puede conocer, con la que se puede educar, con la que se puede aprender. Pero el proyecto consistía en colocar proyectores en todas las escuelas de la Argentina para pasar películas y que haya una especie de debate con los alumnos. Empezaba a entender que había toda una nueva generación que iba a tener una percepción sobre la realidad distinta a partir de lo que había aprendido justamente por la presencia del sistema visual y ahora audiovisual a partir del sonoro. Él quería tener una relación directa con la gente y quería que el cine fuera no solamente un producto que se podía ver en una sala, sino algo que se podía manipular desde el lugar más íntimo, cotidiano. Que este hombre pensaba en un sistema democrático, pensaba en una enseñanza que pudiera incorporar nuevos conceptos, una enseñanza libre y que pudiera haber nuevas motivaciones y cambiar también los esquemas tanto para los maestros como para los alumnos. Este proyecto fracasa cuando se produce el golpe de Estado en el año 1930. Que poco antes de llegar los sublevados al centro no creían en la revolución, no saben cómo darle la noticia. Uriburu se sienta en el poder e implanta la ley marcial. El recuerdo más importante del film Revista Valle es el de la pérdida. Porque todo eso, casi todo eso se perdió, y todo lo que se perdió, es decir, esa Argentina semana a semana durante varios años, con toda la complejidad que significaba también trabajar con material de nitrato. Por eso había que tener muchísimo cuidado por lo fácilmente incendiable que era ese material y peligroso. De ahí que también es famoso que durante el periodo mudo la cantidad de material que se perdió por las características justamente de la combustión que presentaba este material. Al propio Valle le pasó esto.
elemento referencial para contar historias durante la década del 20 va a ser el tango, la letra de tango. El tango y el cine estuvieron asociados desde un principio, ¿no? Desde un principio, aún antes de que apareciera el sonido. En la calle México estaban los estudios, es decir, lo que se llegó a hacer, que ha quedado siempre como un referente importantísimo de nuestra historia audiovisual, fueron los cortos de Morera. Filmó los famosos cortos de Gardel. Los cortos de Gardel, que además por suerte se han conservado, y digamos que es lo único que Gardel filmó en la Argentina. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y el mundo nada importa. Gira, gira, aunque te lleve la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. El cine en la época que Valle hacía cine era una aventura. En rigor, desde el punto de vista técnico, el cine desde entonces tuvo muy pocos avances. Tuvo el sonido, tuvo el color, tuvo el motor en vez de la manivela. Y el destino es siempre el mismo, ¿no? Es mostrar la vida o contar una historia. En eso no cambió mucho. Que se le prenda fuego sus estudios, se le queme gran parte del material y decir, bueno, hay que comenzar de nuevo y hay que volver a las islas, a las Orcas del Sur para intentar volver a filmar todo. Digo, ahí estaba, era como terminar y empezar, ¿no? Yo no creo que él estuviese viendo en qué pasaba después. Estaba terminando una aventura y empezando otra. Tenía que ver con el concepto de la bohemia. También eran personajes que estaban muy acostumbrados a abandonar su tierra y salir a la deriva. Yo no creo que haya habido una continuidad lógica en la obra de Valle. Hay una especie de introducción de distintas capacidades técnicas y una prueba y error permanente de la misma manera que lo hacía en París, ¿no? Tomó todas las variables que podía dar el cine de animación, el cine documental, el cine de ficción, el cine hasta la forma del docudrama. Termina siendo poco importante quién era el director, porque seguramente participaron varios. En definitiva, lo que era una película y termina siendo una película que produjo Federico Valle. Y una de las cosas importantes que le pasó fue el alejamiento de los colaboradores más cercanos. Yo creo que a Valle un poco le ocurrió lo mismo que le pasó a muchos realizadores que vienen del periodo mudo. Con la llegada del cine sonoro a la Argentina, más allá de que él también tuvo algunos acercamientos al sonoro. Ya cambió las expectativas de buena parte de estos noticieros documentales que tenían que apostar a otro tipo de tecnología. Creo que con el cine sonoro vino también una forma de establecer una estandarización del modo de trabajo. Ya no se puede jugar a la aventura. No era un retiro resentido, una especie de serena melancolía, me parece ahora. La realidad argentina de los años 30 termina con los soñadores. La famosa venta de los negativos a la fábrica de peines. Y esto es una de las graves y grandes pérdidas de nuestra cultura argentina. Me parece que esa etapa de la vida había terminado y él había comenzado otro, que fue pintura, efectivamente, después carpintería, albañil, hacer las casitas esas. A mí me
parece que el legado que deja Valle es un legado un poco inhóspito. Es muy difícil saber el legado que deja el cine argentino de los 20 o de los 30, cuando de las 200 producciones de largometraje, por lo menos, o de las producciones quedan 5 o 10. La idea de todo lo que se quiso ser, todo lo que se pensaba que se iba a hacer, y finalmente ese es un largo viaje hacia cosas que se hicieron, a cosas que quedaron, pero gran parte de esas cosas quedaron en una utopía o en una destrucción. Me parece que también a Federico Valle le pasó eso. Con el tiempo, para mí, don Federico se fue haciendo mitológico. Y una vez me pregunté y me preguntaron si lo había vuelto a ver. Y no lo volví a ver. No lo busqué. La mitología tiene que quedarse tranquila. No la tiene ahí y no hay que tocarla.